presidente de The Walt Disney Company Latinoamérica. Lidera los negocios de Disney en la región, trabajando para capitalizar el panorama de medios. Supervisa la creación de contenido de alta calidad, la innovación tecnológica, la expansión global y la distribución en todos sus formatos. Además, Lerner trabaja en estrecha colaboración con el segmento de parques, experiencias y productos de Disney, apoyando este negocio en la región. Desde 2009 hasta diciembre de 2017, se desempeñó como presidente de The Walt Disney Company EMEA, donde supervisó todas las líneas de negocios de Disney en la región, excepto ESPN y Disneyland Resort Paris. Antes de este cargo, ocupó un puesto similar durante 10 años en América Latina, donde consolidó todas las actividades de Disney en la región, expandiendo las operaciones existentes y creando nuevos negocios. Bajo su liderazgo, desde 2000 en adelante, fue responsable de establecer y consolidar el negocio de televisión paga de la compañía en la región y lanzar todos los canales Disney en América Latina. Lerner también fue fundamental en la creación de una nueva estrategia para el desarrollo de contenido local, comenzando con Patagonic Film Group, 1997, la productora cinematográfica líder en América del Sur. Antes de eso, Lerner fue presidente de The Walt Disney Studios Latinoamérica y fue responsable de la distribución de todas las películas producidas y estrenadas por Walt Disney Pictures, así como de la venta y distribución de todos los formatos de entretenimiento para el hogar. Lerner se unió a Disney en 1990 como director ejecutivo de sus divisiones de video y TV paga para la región, estableciendo nuevas operaciones de autodistribución en México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina. 2 años más tarde, añadió el negocio del teatro a sus responsabilidades. Bajo su supervisión, Disney logró un liderazgo indiscutible en la región en cine, televisión, radio, entretenimiento en el hogar, comercialización y entretenimiento digital. Con ustedes, Diego Lerner. Bueno, buenos días a todos. Estamos en el segundo día de nuestro evento ASIPI Virtual 2020. Y bueno, en esta oportunidad tenemos el enorme placer de tener con nosotros al presidente de Disney Latinoamérica, Diego Lerner. Diego, antes que nada, muchísimas gracias por sumarte a nuestra actividad este año. Sos muy generoso con tu tiempo y bueno, sabemos que estás muy ocupado y te agradecemos mucho. Bueno, y para romper un poco el hielo, te hago una pregunta medio personal, ¿no? ¿Cuál es el personaje o el evento de Disney que recordás como tu primer contacto con la marca? Seguramente te lo preguntaron 1000 veces, pero bueno. El evento, bueno, gracias por la invitación, para mí es un gusto estar y la verdad es que cada vez que puedo hablar de Disney, que es mi pasión, además de mi trabajo, está buenísimo. No recuerdo evento, son muchos. Quizá el personaje con quien más me identifico y que me gusta es el Genie de Aladino. Y lo representé en Londres en una fiesta infantil y me enamoré de ese personaje, que con efectos especiales hicieron aparecer trucos de una lámpara gigante y me encantó, no me olvido nunca más. Así que ese es mi personaje favorito. ¿Era Will Smith en la película? La película era Will Smith, así es. Sí, espectacular ese personaje. Fantástico, fantástico. Y en las obras de teatro de Hollywood, de Broadway, fue fantástica también la representación. Si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver a Aladdin en Broadway, si no, algún día después de la pandemia vendrá de vuelta, ese negocio va a volver, esa experiencia es fantástica. Vayan a ver a Aladdin a cualquier obra de teatro que exista en el resto del mundo, porque está en muchos lugares, especialmente en Broadway. Es fantástica. Sí, espectacular. En alguna entrevista, otra entrevista que vi, vos mencionaste que básicamente que la fórmula de la innovación de Disney es básicamente contar cuentos y que la tecnología es solo un medio para ello. Sí. ¿Nos podrías por ahí desarrollar un poco esa idea? Sí, claro. En realidad es lo que Disney es famosa por crear cuentos y contarlos maravillosamente bien. Esto es lo que hizo famosa Disney.
contar cuentos. Los cuentos los cuenta a través de un parque de diversiones, una película, un libro, un juguete, una serie de televisión, pero siguen siendo cuentos, historias. Eso es lo que genera esa conexión emocional con los que siguen a Disney, porque transmite esa magia que produce la piel de gallina. La tecnología es un instrumento que le agrega un valor a la experiencia de contar el cuento. Lo puedo contar a través de una app, lo puedo contar a través de un juego electrónico en un parque de diversión tecnológicamente avanzada, lo puedo contar en un libro digital, pero la tecnología no reemplaza el cuento. Es un modo de agregar valor al cuento. Menos mal, ¿no? Porque si la tecnología reemplazaba el cuento, perderíamos esa intuición tan maravillosa que hace que lo esencial se pierda. Pasaría a ser un commodity. Si la tecnología reemplazara el cuento, todo el mundo con la tecnología sería capaz de poder contar los cuentos. Y por suerte, Matías, no es así. Por suerte no es así. O sea que Disney es lo que es, gracias a Dios, por saber contar cuentos y usando la tecnología para que ello sea cada vez mejor. Pixar es un muy buen ejemplo. La tecnología en Pixar es esencial, pero no reemplaza el cuento. Lo maravilloso de Pixar son sus cuentos, a través de una tecnología, pero sigue siendo la columna vertebral de la experiencia el cuento. A eso me refería. Y en ese sentido, creo que también todas las empresas y compañías que fue incorporando Disney a su marca y a su paquete de ofertas, fue incorporando también cuentos de esas propias compañías y también como que lo fue desarrollando con la propia creatividad y la propia estilo, ¿no? de Disney. Y fíjate qué consistente que fue eso. Toda compra, toda adquisición de Disney se basó en el cuento como razón de su existencia. Compra el cuento de Star Wars, compra el cuento de Pixar, compra los cuentos de Marvel. Son cuentos. Esos fueron los drivers más importantes de los cuentos contados por la compañía. Con lo cual, le da mayor fuerza a esta estructura de cuentos. Las historietas de Marvel, la posibilidad de generar valor a través de una marca tan noble como Marvel, pero en definitiva es el cuento. Bueno, vos en algún momento en tu vida pasada fuiste abogado especialista en propiedad intelectual y propiedad industrial, marcas, etcétera, como un trabajo que hiciste previo, ¿no es cierto?, profesionalmente en un estudio y después concretamente para Disney, ¿no? Te voy a volver sobre ese tema más adelante, pero lo que te quería preguntar es, con ese foco, ¿cuál es el tema que más te preocupa en Latinoamérica? O sea, ¿a qué le das más foco? ¿A la creación de contenidos? ¿Al tema de falsificaciones y piratería? ¿A la competencia múltiple generada por la tecnología? ¿Dónde estaría tu foco en ese sentido? En realidad, las dos tienen que ver con la misma pregunta que hice al principio. No es en la otra vida, en esta vida. Todavía es en la misma vida. Ah, mira. Las dos forman parte de lo mismo. No, yo era abogado, ejercía mi profesión en el estudio jurídico de papá, compañías majors de producción cinematográfica, me dedicaba a la protección de los derechos autorales dentro de ahí, y la verdad, Matías, durante el tiempo, ¿te acuerdas del videocassette, del coso de plástico? Y mi función era hacer juicios para proteger los derechos de las compañías que eran pirateadas constantemente. Uh-huh. Y nunca gané un solo. Perdía todos los juicios en toda la región en América Latina. Allá donde iba, juicio que hacía, los perdía. Y no entendía por qué, porque teníamos razón. Eran truchos todos los videocassettes. Pero un día un juez, con mucha franqueza, en Guatemala, había perdido el juicio, estaba desolado. En realidad ya estaba acostumbrado, porque los perdía todos. Me dijo, la razón por la cual ustedes pierden el juicio y lo van a seguir perdiendo es que a pesar de que tengan razón, ustedes no están presentes en el mercado desde un punto de vista comercial. Ustedes deben
abrir oficinas o licenciar el producto y ofrecer alternativas legales. Entonces yo entendí, no había daño, y si no había daño con causa, no ganábamos ningún juicio. Fui a Disney y le dije a la gente de Disney, señores, yo la verdad no sirvo para esto, porque no vamos a ganar un solo juicio, tienen que abrir oficinas. Y ahí es donde me dijeron, bueno, ¿por qué no te encargas vos? Y ahí es donde dejé la profesión de abogado y me dediqué a abrir las oficinas de Disney en la región, y entonces ofrecimos el producto de una manera legal. Y ahí viene la segunda parte de tu pregunta. La manera de poder combatir la piratería es ofreciendo el contenido de una manera legal, versátil y accesible económicamente, haciéndolo fluir. No creo que sirva una estrategia global de acciones jurídicas o legales contra los piratas. Creo que eso no es suficiente. Creo que es una estrategia comercial junto con lo legal que permite ofrecer el contenido a los consumidores de una manera abierta, simple y accesible. Porque si no, la tecnología, que cada vez es más accesible y menos costosa, va a permitir el acceso al contenido sin darle una justa retribución al autor o al creador. Y creo que la manera de combatirlo es haciendo fluir el contenido de manera abierta. Y esa es la respuesta a mi pregunta, Matías. O sea que el lanzamiento reciente de Disney Plus, por ejemplo en Argentina y en Latinoamérica, pero lo que me toca a mí es en Argentina, con una promoción, con un valor anual súper accesible, es obviamente parte de esa estrategia. Claro, el app permite a las personas bajarlo de la red sin tener que estar ellos suscriptos a un sistema previamente, pagando un fee de ingreso. Bajan una app que cuesta, en este caso en la Argentina, 380 pesos por mes, o 3.500 pesos por año, creo que es un monto muy accesible, en donde pueden ver todos los contenidos de Disney sin ninguna limitación, de Marvel, de Pixar, de National Geographic y de Star Wars. Todos los nuevos estrenos exclusivamente estrenados en esa app. Claramente es muy, muy relevante. Yo estoy muy, muy entusiasmado por eso, porque es la primera vez en 50 años que veo que hay un contenido de alto nivel de excelencia que pueda ser accesible a los niveles socioeconómicos más bajos. Siempre Disney se desarrolló en América Latina, a diferencia de Estados Unidos y Europa, en la punta de la pirámide. En América Latina, el 55-60% del poder de compra está concentrado en el 15% de la población. Entonces, todo el negocio de Disney ocurre en la punta de la pirámide. Yo traté durante muchos años de experiencias que puedan llegar a la base de la pirámide. Es muy difícil llegar con calidad a la base de la pirámide. Además, la piratería hace estragos. Esta es la primera vez que es posible hacerlo. Entonces, llegar a un usuario de un teléfono móvil con semejante relevante contenido y poder de calidad a precios tan bajos es quizá la oportunidad única de poder combatir la piratería de un modo inteligente y comercialmente redituable, de una manera abierta, que es penetrando con volumen y masivamente. Por eso estoy muy, muy contento y muy entusiasmado de esta nueva opción, que es la que está transformando la Walt Disney Company en todo el mundo, ¿no? Esto no es solamente en América Latina. Y el tema de la pandemia, las cuarentenas y todo eso, ¿aceleró en algo de alguna manera esta estrategia? Es decir, ¿cómo salen paradas las empresas de entretenimiento frente a esta, de alguna manera, esta crisis, este cambio generado por la pandemia? La estrategia de ir directo al consumidor con una app en materia audiovisual, la pandemia lo exacerbó, pero no es una especulación. Estaba la estrategia de hace muchos años, estaba en trabajo, yo la había practicado también en Europa. A ver, vamos a ser claros, la Walt Disney Company tiene paralizado el 60% de sus negocios. No hay cines, no hay parques, no hay Disney Stores, no hay shows en vivo, no hay Disney on Ice, no hay Broadway. 60% de sus negocios paralizados. De manera que lo que la compañía está haciendo es estar presente frente a las personas con sus ofertas más fuertes en el arco de 360 grados donde las experiencias se ofrecían. Quizá lo más importante de Disney, que todos sus cuentos
los tiene presentes en múltiples plataformas. Por lo menos la oportunidad de darlo a través de una app o de televisión o de cable, a través de los canales Disney y demás, le permite llegar a los consumidores con relevancia. Pero no podemos decir que la pandemia genera un valor incremental a Disney, porque yo cambiaría mañana la situación por la realidad tan difícil y compleja que está viviendo el mundo a nivel socioeconómico y a nivel sanitario, ¿no? Sí, totalmente. Y vuelvo al tema de las diferentes adquisiciones, ¿no? Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, los personajes de Star Wars, el Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, todo lo que fue en Marvel, ¿no? Que lo vimos en los contenidos de Disney Plus. ¿Cómo se hace para mantener o amalgamar todo dentro de la marca Disney? ¿Hay algún criterio? ¿Cómo se puede hacer eso? La más difícil yo hace 26 años que trabajo en Disney y es la más difícil de conjugar. ¿Cómo preservás el mensaje de la marca de una manera que no implique cruzar ciertas líneas de lo que se puede y no se puede? Esto fue una discusión muy grande ahora con el app, en donde estamos con Marvel. Yo creo que hay un punto en donde sabemos que hay ciertas líneas que no se cruzan. Y creo que esos puntos Disney no los ha cruzado. Disney Plus ofrece un ecosistema que le permite a los miembros de una familia, incluso a los padres, poder moderar qué se puede y qué no se puede, con ciertos límites que son posibles. Los mensajes de Star Wars son valiosos, los mensajes de los superhéroes de Marvel también lo son. Claro que hay violencia, pero también la bondad y la maldad desde un punto de vista valorativo positivo. No hay exacerbación del nudismo, ni de la droga, ni de los crímenes explícitos, ni del sexo, de una manera que pueda ser ofensiva. Creo que ese ecosistema está bien preservado y las decisiones las tomamos los ejecutivos de Disney todos los días usando un juicio que puede estar equivocado, pero que parece bastante seguro. Hay discusiones muy importantes, hay criterios y decisiones que se tomaron en materia de inclusión y diversidad. Hoy en día, Matías, las definiciones han cambiado. Si yo te pregunto a vos, ¿qué es familia? Hace 50 años daban una definición de familia que hoy no es la misma. Fueron unas preguntas más difíciles que me han hecho en distintos foros. ¿Cómo definimos familia? Y yo creo que Disney debe ayornarse a esa realidad a través de sus valores, con la diversidad, la inclusión, el derecho a la oportunidad, al respeto por las decisiones en los aspectos de cómo conducimos nuestras vidas. Así que yo creo que Disney en ese sentido está muy consistente con su app y la inclusión de National Geographic en esa propuesta le agrega enorme valor en lo ecológico, en lo que estamos viviendo con la pandemia, por ejemplo. Así que creo que no hay riesgos en lo que hace la propuesta y no por eso sigue siendo tan previsible. Disney sigue siendo mágico y creo que en la propuesta del app está muy claro eso. Contame un poco cómo trata Disney a la creatividad. O sea, cómo la desarrollás y la retenés también al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo manejan ese aspecto tan importante, creo, para una compañía como Disney? Muy, muy importante. El creativo es esencialmente un ser rebelde. El creativo no se lleva bien con los controles. No le gustan los controles. Y corporaciones tan grandes como Disney tienen que tener controles, porque son compañías públicas, tienen accionistas, tienen presupuestos. El creativo no quiere que le pongan límites a los controles, por controles. Entonces es una línea muy sutil, con un balance que hay que manejar, en donde se privilegia la motivación de ese creativo como principal objetivo y también el límite sobre una previa charla que determina hasta dónde podemos ir y cómo vamos a resolver por consenso una propuesta de creatividad determinada. No puedo negarte que ha habido alguna vez alguna sensibilidad, pero en general, Disney, el arte de Disney también es haber podido generar esta sensación de contención
de estímulo y de motivación a la comunidad de creativos que han encontrado en Disney un lugar único. Pues fíjate que con los años jamás Disney ha perdido su creatividad, sigue contando cuentos maravillosos y esos son personas, no son máquinas, no son robots, no es inteligencia artificial, que esto es lo más importante, ¿no? Siguen siendo las personas con la motivación que le da a la compañía las que generen esos cuentos. Qué estimulante, ¿no? Esto, ¿no? Cuando yo siempre digo a mis empleados, las compañías no tienen vida, no duermen, no comen, no respiran. Son las personas las que consiguen que las cosas ocurran. De la motivación a esas personas depende el éxito de la compañía. Es tan simple como eso. Por eso el corazón de Disney es la creatividad y por eso se piensa constantemente en motivar a estos creativos de un modo correcto para retenerlos, para que no estén un veranito. Y creo que en eso Disney ha mostrado mucha sabiduría. Parte también de la transformación de historias anteriores que por ahí habían sido animadas en contarlas nuevamente desde el lado con actores o con una combinación de las dos cosas, pasa también por ahí, ¿no? En realidad eso fue una genialidad también. Contar historias animadas en tiempo de live action es también una genialidad y lo ha hecho muy bien. Mantiene la columna vertebral de la misma historia y le agrega la tecnología. Otro ejemplo muy bueno de lo que hablamos. Es la misma historia. Aladdin, hablamos de Will Smith, pero antes fue un dibujo animado. El mismo cuento se reversiona con la tecnología, se le da representación física y tiene un éxito brutal. Porque el cuento sigue siendo lo relevante. Esto es lo que lo prueba. Ahora estrenamos la semana que viene en el app Mulan. La misma reversión del dibujo animado que fue tan exitoso, la película largometraje animada, hoy va a estar en un live action Mulan que Matías, yo lo he visto, la película, deben verla, es maravillosa. Y le agrega valor al cuento, porque con los recursos tecnológicos genera un efecto que le da a ciertas secuencias del cuento una vivencia increíble. Por eso van a ver otro cuento alrededor del mismo cuento, que va a ser sumamente importante. Y fíjate que a pesar de que sea el mismo cuento, ya sabemos que ha tenido en los primeros 2 días de este fin de semana que pasó un éxito muy, muy importante y sabemos que es porque refresca en la cabeza de los fanáticos de Disney un cuento muy relevante que encontraron vívido en un cuento de otra manera contado con otra tecnología. Sí, de hecho, en mi caso personal, yo tengo una hija de 10 y tengo 3 hijos varones más grandes, y Mulan está en la lista de la próxima película familiar que hemos tomado como costumbre, ¿viste? De para al menos una vez a la semana ver una película todos juntos y que sea interesante para todos, que no siempre es fácil, ¿no? Con 2 padres, 3 jóvenes adolescentes varones y una chica de 10 años. Y todos queremos ver Mulan. Qué lástima que no viste, que te pasaste el fin de semana sin haberla visto todavía. Sí, tal cual. Tal cual. Sigo la entrevista a pesar de eso. Queríamos esperar un buen momento para verla. Te hago una pregunta que me surge con lo que decías antes de tu práctica inicial como abogado. ¿Qué pensás que te aportó el hecho de ser abogado y puntualmente abogado especializado en propiedad intelectual en tu rol después, más con un perfil empresario en una compañía como Disney? A mí me apasionaba el cine. Por esa razón me encantaba lo que hacía, que era proteger los derechos de autor de los que me contaban cuentos que me apasionaban. Eso fue en la etapa final como ejercicio de abogado, pero yo estudié abogacía porque admiraba mucho a papá y además porque me encantaba la profesión, la cual ejercí, y también ejercí la docencia. Y encontré en la profesión una alternativa de adquirir una cultura muy importante
a través de una técnica, la jurídica, que ejercí por 10 años, pero que después no tuve que ver con mi vida, pero me siguió generando ordenamiento en mi cabeza de cómo manejar las cosas, y también decidir cambiar la profesión por esto que estoy haciendo hoy. Y eso también habla bien de esta compañía en la cual estoy hace 26, 27 años, que yo nunca en mi vida abrí un libro de cine, ni de marketing, ni estudié nada de lo que estoy haciendo. Y tampoco pertenecía a una familia vinculada a la industria relevante, ni tampoco era millonario como para producir mis películas. Eso habla bien de una compañía que ve el derecho de oportunidad independientemente de cuál sea el background, ¿no? O sea, me dio la oportunidad de poder ejercer esto que estoy haciendo ahora sin que yo haya sido especialista en esto. Y no me ha ido mal. Eso quiere decir que si Disney puede hacer esto conmigo, es lo mismo que yo hago con mis empleados, en donde lo último que miro son los currículums. El currículum para mí es el último elemento de validación antes de la toma de decisión, pero previo al currículum hay un montón de interacciones que se refieren a la persona primero y a su capacidad de aprender después, que se cierran con una referencia histórica que es un currículum, pero que no es esencial para la toma de decisión de ese nivel de líder que vos estás buscando en una organización para agregar valor a otros, porque en definitiva ese es el máximo exponente. Si buscas un ingeniero vas a buscar un técnico, pero si buscas un líder, estás buscando un montón de atributos de orden personal, sabiendo que esto es un mundo que en lo tecnológico cambia constantemente y que se va a aprender. Entonces la capacidad de aprender es importante. Lo que puedes llegar a saber, pero las condiciones personales están por encima de las condiciones profesionales. Y así practiqué lo mismo en mi tiempo de 10 años como presidente de Disney en Europa y en América Latina. Y eso habla bien de esta compañía. Yo no es que esté loco, y si estoy loco, mis jefes son más locos de haberme dejado acá 27 años pensando de esta manera. Por eso estoy tan apasionado con esta compañía. ¿Pensás que uno de tus grandes logros es la detección del talento, mantener ese talento, que las personas que contratás tengan a Disney como su único empleador durante toda su vida? Eso se lo digo a todos. Digo, yo deseo, el mejor deseo que le puedo dar a una persona que ingresa, siempre digo lo mismo, increíble que lo digas, Matías, porque es exactamente lo que digo. Yo le deseo a mis nuevos empleados que este sea su último empleador y que se puedan desarrollar como personas primero y profesionales después dentro de una compañía con una marca muy noble, que genera valores extraordinarios en todos los aspectos y que ahora más que nunca, con la adquisición de Fox, expande su audiencia a un público adulto, polémico, controversial, provocador, irreverente. Esa es la oportunidad que le deseo a mis empleados, que sea el lugar donde se desarrollen por el resto de su vida. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿La adquisición de Fox fue una revolución este año a nivel laboral para vos? Tremendo. Fue un antes y un después. Y estoy muy feliz, es un desafío extraordinario, porque ahí agrega esto que hablábamos antes, Matías, que esto es Disney, qué se puede y qué no se puede hacer con Disney. En Fox existen una serie de propuestas y experiencias que no están dentro del mundo Disney. Por eso no son Disney, ni se llaman Disney. Y por eso es una oportunidad de decir, bueno, ok, yo puedo ser consecuente con mis convicciones con respecto a Disney, Marvel, Lucas, Pixar, Star Wars, National Geographic, pero también puedo ser relevante en llegar a un millennial y generar una propuesta de valor que no tenga que ver con una previsible propuesta como la que tiene Disney. Así que estamos muy, muy contentos. Y si encima le agregamos ESPN, que tiene un liderazgo en deportes a nivel mediático extraordinario, creo que tenemos una propuesta de combo muy completa, ¿no? Sí, y ahí tenés dos jugadores muy importantes en el mundo deportivo que se van a unir, ¿no? Fox y ESPN. Sí, es así. De eso se trata la fusión. Te hago una pregunta. ¿Vos intervenís en algún momento en la contratación de... nuestra audiencia son todos profesionales de propiedad intelectual. ¿Intervenís en alguna parte de la decisión de contratar asesores en esa área?
¿Qué esperas de un asesor en área de propiedad intelectual en un determinado país o una determinada región? Yo lo fui, con lo cual sé lo que espero. Yo siempre, mi viejo siempre me decía algo que yo aprendí y que lo repito a mis abogados, que son muchos, en América Latina tenemos muchos abogados. A mí me importa que mis asesores entiendan cuáles son mis intereses, no mis derechos. O sea, no me interesan asesores que me reciten el derecho, que doy por sentado que lo saben, sino que preserven y protejan mis intereses. Creo que lo más importante de los asesores es entender los intereses de su cliente, no el derecho, que se da por sabido, el interés del cliente. Porque de esa manera, el asesor pasa a ser un hombre de negocios o una mujer de negocios que genera valor a una propuesta integrada. En abstracto, no me interesa la declaración jurídica de mi razón o no, sino conseguir la consecución de mi interés. Y eso creo que implica una evolución mental en lo que respecta a cuál es la función de un asesor dentro de una corporación para poder generar valor a un objetivo que es presupuestario, financiero, comercial, económico, estratégico. En fin, muy importante. Eso es lo que espero de mis asesores. Y toda vez que tengo oportunidad de participar en la decisión de contratación de asesores, que son los de niveles más altos, a quienes son los que veo, me busco ese mismo concepto que te dije antes, que son las condiciones personales, los aspectos de intuición, de sensibilidad, de discreción, de visión de conjunto, dando por sentado que el expertise lo tiene. Por eso el currículum a mí no me moviliza como criterio de movilización, sino esta conversación. Y así tomo mis decisiones cuando tengo la oportunidad de hacerlo. ¿Ves un valor agregado en tener abogados internos en las filiales locales que de alguna manera que vayan con esa, o que puedan ir con ese perfil de conocer el interés de la compañía y al mismo tiempo darle una visión legal? Los abogados internos que piensan del modo que te describí son agregadores de valor importantísimos dentro de la corporación. El abogado interno que, por el contrario, toma una actitud de distancia sobre los intereses de la corporación que representan lo que hace a lo abstracto, no funciona. Me he encontrado con excelentes abogados externos que terminé contratando dentro de la organización. Y también me encontré con abogados internos que no pude funcionar porque justamente le falta esa versatilidad de entender cuál es el interés al final. No el recitado de una ley, sino el interés del cliente. ¿Cómo puedo hacer lo que quiero? No por qué no puedo hacerlo. Esta es la pregunta. ¿Cómo lo puedo hacer? No lo puedes hacer porque no se puede así. Bueno, ¿cómo se puede entonces? Esta es la respuesta que me tienen que dar. Sí, eso es clave para cualquiera que quiera prestar servicios para empresas como Disney o en general, ¿no? Ser un asesor corporativo. No, bueno, pero yo me encontré con... Hay burócratas en toda organización organizativa grande. El burócrata existe y genera muchísimo daño en una corporación que pretende ser dinámica. A mí me encanta detectarlos, me encanta. Porque es la manera de purificar la organización a partir de un criterio de permitir liberar el instinto, la creatividad, fluir. Hablamos de los creativos antes. Chocan contra los burócratas, se van inmediatamente los creativos cuando la organización es especialmente burócrata. Yo creo que todavía el concepto burócrata es mucho en el mundo. Y encuentro personas que hacen discursos contra el burócrata corporativo, pero lo son. Es increíble la contradicción. Lo son, y bueno, se convive con eso, ¿no? ¿El estudio de tu padre era especializado en propiedad intelectual o era un estudio más general y vos encontraste esa práctica personalmente? El estudio de mi papá era un estudio especializado en intereses industriales de la industria de medios. Okay.
éramos los abogados de la Motion Picture Association, que era la organización que agrupa los intereses industriales de las grandes compañías de cine mundiales, europeas y americanas. Por lo tanto, representábamos los intereses de lo que hacía a la creación de impuestos y aumentos, aspectos laborales, aspectos de piratería, temas de tecnología, producción de cine, temas de contenido, estudios, en fin, todo lo que hacía las disciplinas de la industria de medios. Una de esas actividades era la piratería. Estaba de moda el videocassette, a mí me interesó eso, había que desarrollar esa beta dentro del estudio y yo levanté las dos manos. Y así fue. Y ahí, bueno, hablábamos antes del perfil del abogado. Bueno, vos sos un buen ejemplo de un abogado que empezó prestando servicios a la compañía y por una intuición o en definitiva por sugerirle por dónde iba la solución, te encontraste inmerso directamente en el mundo corporativo ya como empresario, con un perfil más comercial o más empresario, ¿no? Y fue un fuerte golpe, pero me encantó, nunca me arrepentí. Nunca me arrepentí. Yo no me considero un empresario, me considero un empleado de una corporación muy grande con una relevancia, un empleado senior, pero soy un empleado. Es una muy buena práctica la de, me considero un entrepreneur, tengo un instinto creativo, pero es una buena práctica moderar tus instintos dentro de una corporación porque te enseña ciertos aspectos de disciplina que debemos tener. No atolondrarnos, tratar de validar nuestros instintos antes, seguir ciertos procesos de aprobación. De nuevo, hasta el límite de lo burocrático, hasta el límite ese. Pero ciertos criterios de prueba que establece la corporación, que enriquecen el instinto y lo convierten en más seguro, me parecen muy buenos. Yo aprendí eso gracias a la corporación Disney, que sin anularme, porque no me fui, me permitió desarrollarme y aplicarlos en una propuesta de valor que yo creo que hoy existe y que me siento muy orgulloso de que haya participado en ella. Y me parece que me la contestaste recién, pero ¿qué le podrías recomendar? Estoy seguro que hay en la audiencia abogados jóvenes que por ahí de alguna manera están realizando prácticas en el tema de propiedad intelectual o jurídicas en general, y que por ahí dicen, uy, pero a mí me gustaría trabajar en una empresa, hacer un camino más corporativo. ¿Alguna recomendación que se te ocurra? ¿Alguna guía que por ahí de tu experiencia puedas compartirnos? Bueno, yo te digo, hay aspectos de orden personal que hacen a las decisiones individuales de cada uno. Yo lo que hacía en el estudio jurídico de papá era ponerme en el lugar del cliente siempre y imaginarme a mí, si yo estuviera en ese lugar, ¿qué haría en lo que hace a la actividad que ese cliente representaba? Y me apasionó. Cuando Disney vino a decirme, represente este estudio, por favor, las acciones de piratería, y yo me enamoré de lo que era todo el mundo de Disney, como también de las demás compañías, porque en aquel momento las acciones legales las hacíamos por la industria. Era Disney, Universal, Paramount, Metro, todos. Entonces, todo vía Motion Picture. Todo vía Motion Picture, porque eran derechos industriales los que se protegían, y la piratería afectaba a todos por igual. Y yo me enamoré de ese glamour, de lo que era la industria, y ahí tomé una decisión. Yo creo que esto es una vida en donde lo valioso es el trayecto, es el camino, no el destino. Y cuando uno va caminando se encuentra con oportunidades que si siente conmoción, porque esa es la palabra, hay que tomarlas. Hay que tomarlas porque este es un camino único. Yo no sé cuál es el otro camino. El camino que conozco es este. Esto es como una carrera de Fórmula 1, ¿no? Es verdad, Matías, el que gana es el que pasa la raya final, fracción de segundo ganó. Lo realmente motivante son las 54 vueltas antes, el divertirse dando cada una de las vueltas, el focalizarse en cada momento. Seguramente, si pensamos así, vamos a tener un buen destino, vamos a llegar. Pero lo importante es enamorarse del camino y mirarlo de esa manera. Yo veo mucha gente obsesionada imaginando un destino. Quiero, y la certidumbre, la seguridad, un montón de cosas que son valiosas, pero imaginan el final del camino. Yo creo que lo importante es
enamorarse del trayecto y ahí mirarlo en cámara lenta y parar, y decir, esto lo quiero ahora, voy, paro acá, me corro de este camino y tomo otro. Yo esa decisión la tomé y nunca me arrepentí. Y para ir cerrando, y nuevamente sos muy generoso con tu tiempo y te agradecemos mucho. Contanos, o sea, vos me decías que vos te considerás un empleado. Vos seguramente tenés otros emprendimientos de carácter personal que pasan por ahí tus pasiones o las cuestiones que te gustan o que dijiste, bueno, quiero hacer esto, quiero que esto sea lo mío, quiero que esto sea mi legado personal. ¿Querés contarnos un poco de esa faceta tuya personal, lo que quieras por ahí compartirnos que te apasione? Sí, bueno, como no, a mí me encantan algunas cosas, me doy la revancha de no tener que pedir permiso a nadie, a pesar de que sea lo que sea, yo en Disney tengo que pasar, ya hablamos de eso, por etapas de aprobación y disciplina. Hay otros lugares donde libero mi líbido creativo. Me encanta lo que es alimentación orgánica y en la Patagonia tengo un pequeño emprendimiento de dulces orgánicos con berries, me encanta, y con un amigo tengo un pequeño emprendimiento allí que no le puedo dedicar todo el tiempo que quiero. Te paso el chivo, se llama Dulce Maceuve, me encanta. Y también me encanta la cría de caballos, cosa que hice durante muchos años y sigo haciendo ahora que retorné de Europa a Argentina, en donde empecé nuevamente. Pero la verdad que entre los apps de Disney y la fusión con Fox, realmente me deja poco tiempo. Pero me apasiona. Yo creo que está bueno siempre tener una disrupción de alguna pasión que no sea siempre la misma, porque ese ecosistema se transforma en repetitivo y está bueno porque toma distancia y te hace tomar mejores decisiones en tu vida personal y en tu vida profesional. Así que son esas dos cosas. Bueno, buenísimo. Y tuviste la oportunidad de estar ahí con los caballos durante la pandemia, o sea, hubo menos viajes. No hubo ningún viaje. Ningún viaje. Ningún viaje. También es otro aprendizaje. Yo creo que esto va a dejar aprendizajes muy virtuosos. Yo soy muy optimista con respecto al futuro que se viene. Muy optimista. Porque creo que aprendimos a tomar perspectiva de cuáles son las cosas importantes en la vida. Y creo que eso suma. Creo que iguala entre países pobres y países ricos. Creo que eso es una interesante lectura. Todos partimos de cero, estamos todos esperando la vacuna como un antes y un después, lo cual me parece bien, y creo que hay cosas que podemos incorporar a nuestra vida que independientemente de la vacuna deben llegar para quedarse. Yo te puedo asegurar que, por ejemplo, la manera en cómo yo voy a saludar a las personas después o no de la vacuna va a cambiar completamente. Sin duda, que más del 50% de mis empleados van a trabajar desde sus casas, más del 50% de su tiempo. Estuvimos forzados a trabajar de un modo que resultó ser positivo. No todo se puede hacer desde casa, pero hay muchas cosas que sí y muy bien. Hay empleados que prefieren trabajar de casa que trabajar de la oficina. Hay otros que no. Yo creo que ahí va a haber una discusión interesante. La creatividad se exacerbó, la sensibilidad de las personas se sumaron. La cantidad de cuentos, volvamos a los cuentos, Matías, que se han desarrollado en los 9 meses que yo estuve, y es lo que más me gusta, la parte de contenido, por forzarnos a estar mirando guiones y trabajando desde un lugar donde era distinto al habitual, es extraordinaria la frondosidad de la riqueza de contenido que se ha creado. Y yo aprendí a leer cómo se puede continuar eso independientemente de los cambios que se produzcan a través de la vacuna, ¿no? Y después la valoración de lo que es el ser humano, ¿no? De las cosas que son importantes para el ser humano, para valorarlas, para cambiarlas, qué es ser un líder. A mí me enorgullece que me toque en este momento, en esta región, donde hay tanta violencia, tanta pobreza económica, tanta complejidad política y socioeconómica en todos los países de la región, me enorgullece liderar una compañía como esta, con semejantes valores, utilizando esos valores
para blindarnos justamente en un mundo que va a ser mejor. Yo estoy orgulloso de que me toque estar aquí en este momento, en América Latina, siendo su presidente de Disney. Me encanta. Me parece una responsabilidad fantástica y la asumo con muchísimo agrado para contener a la gente y poder agregar valor desde mi lugar. Espectacular. Bueno, tenemos 45 minutos ya, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu generosidad. La verdad que nos dejaste no solo tu historia y tus conceptos primero como abogado y después como líder de una empresa como Disney, sino también me parece cuestiones también o conceptos personales tuyos que más sobre tu forma de ser y tu forma de encarar las cosas y tu forma de liderar también, que me parece que van a ser de mucha utilidad para toda nuestra audiencia y todos nuestros socios. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu generosidad. Y bueno, siempre a disposición nosotros. Ojalá en algún momento te podamos invitar a un evento presencial y tenerte ahí para que nos digas unas palabras por ahí cuando ASIPI venga a Buenos Aires en algunos años. Y si estás por acá, con gusto te invitaremos o a comer o lo que sea. Muchísimas gracias. No, a vos, te agradezco mucho, Matías, la oportunidad. La verdad que buenísimas las preguntas, me recordaron muchas cosas, especialmente a papá, que ya no está acá, y también la importancia de ir a la esencia de las discusiones, no en lo técnico, sino también en cuáles son las cosas que realmente son las relevantes. Así que te agradezco mucho. Te hago un pedido, por favor ve Mulan, y después de ver Mulan, mandame un WhatsApp y contame cómo la viste y tus hijos. Esperamos que les haya gustado la charla con Diego Lerner. Creo que estuvo muy interesante, dejó conceptos muy claros. Pero ahora, más o menos en 45 minutos, a las 11:30 hora del este de Estados Unidos, los invitamos a sumarse y a elegir entre los 3 excelentes paneles que tenemos. Tenemos el de Derecho de Patentes en la era COVID, el balance entre el fomento de innovación, el acceso universal y las limitaciones en base a consideraciones de interés público. Miradas muy variadas sobre la temática. Estarán Roberto Vargas de Pfizer, Carolina Tauc, jueza del Estado de Río de Janeiro, y el abogado colombiano Andrés Rincón. También tendremos un panel sobre ética para el desarrollo, en el que continuaremos con el tratamiento de una temática que resulta de suma importancia para nuestra asociación. Los panelistas serán Marco Alemán, de la OMPI, el expresidente de ASIPI, Sergio Amenábar, y Montserrat Alfaro, de Costa Rica. Y el tercer panel, para que ustedes elijan, tratará sobre la perplejidad del derecho de propiedad intelectual ante la eclosión de la inteligencia artificial, y cómo esta última está afectando conceptos tan básicos como autoría, novedad, actividad inventiva, titularidad y otros temas de nuestra práctica diaria. Contaremos con 2 prestigiosos panelistas españoles, los profesores Luz Sánchez García, Aurelio López Torruela, Javier Fernández Laschetti y el profesor Manuel de Santes. Esperamos que los disfruten y, como les digo, los invitamos a sumarse en un ratito nada más a cualquiera de estos 3 paneles.